Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie les responsables qui ont eu la gentillesse de me convier. Je les remercie également pour leur très chaleureux accueil. Donc je m'appelle Nora, je viens de France, je vis à Strasbourg. Je suis juriste et je suis militante dans plusieurs associations de défense des droits de l'homme et en particulier une association qui s'appelle le Comité 15 mars et Liberté, qui est une association qui a été créée à Paris en 2003, peu de temps avant l'adoption d'une loi, la loi du 15 mars 2004 qui a interdit le port de signes religieux à l'école. Donc très rapidement, nous avons dû... Oui. Je vais reprendre pour la traduction. Donc, je remercie les responsables qui avaient eu la gentillesse de me convier et je les remercie pour leur accueil. Donc, je suis Nora, je viens de Strasbourg. Je suis juriste. Et je fais partie notamment d'une association qui s'appelle le Comité 15 mars et Liberté. Qui s'est constituée suite au vote d'une loi en France qui interdit le port de signes religieux à l'école. Donc nous avons, dans le cadre de cette association, accompagné plusieurs centaines de jeunes filles qui ont été exclues de l'école. Et nous les avons aidées notamment dans des procédures juridiques. Et également à poursuivre une scolarité. Nous sommes également mobilisés sur la question de la lutte contre l'islamophobie. Puisque le vote de cette loi s'est accompagné par toute une série de mesures islamophobes qui ont visé directement les musulmans. Una serie de medidas que pretenden vulnerar especialmente los derechos de los musulmanes. Assalamu alaikum everybody. Assalamu alaikum todos y a todas. My name is Nahella Ashraf, I'm here from Manchester. Me llamo Nahella Ashraf y vengo de Manchester. I'm an activist. Soy activista. I first became involved in activity around the war in Iraq. Y empecé a involucrarme en el activismo tras la guerra contra Irak. And since then I'm now involved in more anti-racist work. Y desde entonces estoy implicada en trabajo contra el racismo. In particular, Unite Against Fascism. Sobre todo en la asociación Unidos contra el Fascismo. And an organization called Stand Up to Racism. Y también una organización llamada contra hacer frente al racismo. Our key activity is understanding that the key racism in Britain presently is against Muslims, and therefore we campaign constantly against Islamophobia. Lo importante de esto es entender el racismo que se practica en Gran Bretaña, sobre todo contra los musulmanes. Y también la islamofobia. We also campaign around the refugee issue that we think is closely related to
the increase in Islamophobia in Britain generally. También trabajamos en el ámbito de los refugiados, que tiene que ver también con el tema de la islamofobia. One of the key activities presently is obviously to mobilise as many people as possible for the 19th of March demonstration. Una de las actividades importantes es movilizar una gran cantidad de gente para que participe en las manifestaciones del 19 de marzo. The 9th of March demonstration is part of the UN Day of Action Against Racism and Fascism. Esta manifestación forma parte del Día de las Naciones Unidas contra el fascismo y el racismo. The demonstration, the UN Day of Action, has been taking place for a number of years now. Esta manifestación lleva pues organizándose desde años. But I think this year is more important than ever before because of the crisis that we see with the refugee issue, which is the worst refugee issue we've seen since the Second World War. Esta cuestión cobra todavía más importancia, sobre todo teniendo en cuenta la crisis de refugiados, que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. But also to recognise how much an effect Islamophobia is having, where it is touching every part of our lives. Y también porque, y sobre todo, la islamofobia está tocando pues todos los ámbitos de nuestras vidas. So it's not just the far right that are causing problems for Muslims, but also it is becoming more institutionalised. Así pues, no solo la extrema derecha es la que está vulnerando los derechos de los musulmanes, sino que este aspecto está siendo pues institucionalizado. So in France we see the banning of the hijab. Por ejemplo, en Francia hemos visto pues la prohibición de llevar el velo. In other countries we see the banning of mosques. En otros países vemos que se prohíbe la construcción de mezquitas. In Britain, it would seem it's not so bad. However, we have legislation now called Prevent. Parece que en Bretaña las cosas no son peores, pero tenemos una ley, una legislación llamada prevención, which now makes it law for every public sector worker, regardless of the type of job they do, whether it's a teacher, a doctor, a council worker, según la cual todos los trabajadores del sector público, ya sean, por ejemplo, doctores, profesores, entre otros, they have to report anyone they see or they have to deal with who is Muslim, who they think could be a potential on the route to being radicalized and becoming a terrorist. Pues en virtud de esta ley, todos estos trabajadores tienen el derecho de denunciar a cualquier musulmán sospechoso de llegar a radicalizarse. Tienen la obligación de denunciar a cualquier musulmán que vean que puede llegar a radicalizarse. This legislation is racist. Esta legislación es racista against Muslims. Y está en contra de los musulmanes. It is also a problem because actually none of the authorities can actually explain what they mean by radicalization. También es problemática porque no se sabe definir lo que es realmente la radicalización. So the advice public sector workers are being given. Por eso los trabajadores del sector público se les aconsejó is that if you have a young child who says something in the playground, he will be reported. Que si tenéis un niño que dice algo en el patio, en el recreo, pues hay que denunciarlo. So an example of this is a young child who was asked to write a story about his family. He was about 4 or 5 years old, and he said, "I live in a terrorist house." Un ejemplo es un niño que tenía 4 o 5 años que reportó pues vivir en una casa terrorista. What he meant to say is I live in a terrorist house, but he couldn't spell it. Lo que quería decir es que vivía en una casa terrorista, pero no podía. Lo que realmente quería decir es que vivía en una casa con terraza, pero se equivocó y dijo en una casa terrorista. What would normally happen in that situation is that the teacher would correct the spelling. Lo que sería normal en este caso es que el profesor corrigiera la pronunciación. That is what you expect in a primary school with children. Esto es realmente lo que esperaríamos en primaria con los niños, es corregirles pues las palabras que pronuncien mal. But presently what happens is that child gets reported to the police and the family are all investigated.
Pero lo que realmente pasó es que lo que dijo el niño pues, fue reportado a la policía y los padres fueron denunciados. We have examples of other students being reported at university Tenemos otros casos de estudiantes universitarios for reading a book in the library, at the university library, which is on their reading list for their course. que fueron pues, denunciados por leer libros de bibliografía recomendada. So the problem with this legislation is that it touches every part of your life. El problema de esta legislación es que pues, toca todas las partes de la vida. And it is important for Muslims to be aware of how Islamophobia and how far it can go with the authorities. Por eso es importante que el público esté consciente de la extensión a la que puede llegar la islamofobia con las autoridades. It is now no longer about somebody shouting abuse in the street. No se trata de alguien que diga algo censurable por la calle. I would argue it's far more serious than that. Es algo todavía más grave. Juste quelques mots également sur le contexte français. También me gustaría dar unas palabras sobre el contexto francés. Donc, j'allais évoquer la question de la loi du 15 mars 2004 qui avait interdit le port de signes religieux. Quisiera abordar la ley de 15 de marzo de 2004, en virtud de la cual se prohíben los signos religiosos. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que cette loi s'est accompagnée d'un certain nombre de dérives. Lo que hay que saber es que esta ley está acompañada de un marco, puisque les institutions notamment ont cherché à invoquer cette loi pour interdire en particulier aux mamans voilées d'accompagner des sorties scolaires. Porque en virtud de esta ley las autoridades también intentan prohibir que las madres que van a buscar a sus hijos no lleven el velo en las escuelas. Cette loi a également été invoquée pour interdire l'accès à certaines formations, à certains stages. Esta ley también la han utilizado para prohibir el acceso a ciertas formaciones, a ciertas prácticas, voire même dans des entreprises privées. Incluso en las empresas privadas. Donc la situation de la femme musulmane s'est considérablement dégradée dans son accès à l'éducation et dans son accès au monde du travail. Así pues, la situación es realmente patética para la mujer musulmana, tanto en el acceso al mundo laboral como en el acceso a la educación. Une loi qui était censée protéger les jeunes filles de pression religieuse de la part de leur famille. En principio, esta ley tenía por objetivo prevenir que las personas sean presionadas por sus familias. A en réalité accentué et aggravé leur situation et les a complètement marginalisées de la société. Pero en realidad lo que acabó haciendo es acentuar todavía el problema y marginalizar a estas personas de la sociedad. Ce qu'il faut comprendre en France, c'est que, étant donné que c'est un état de droit qui respecte, au moins sur le papier, les droits de l'homme, lo que sabemos es que, aunque sea sobre los papeles, el Estado francés es un Estado de derecho, pour justifier les restrictions aux libertés religieuses, para terminar justificando la prohibición de los derechos religiosos, a été invoqué le principe de laïcité, qui est en réalité un principe de séparation de l'État et du religieux. Han hecho recurso al principio de la laicidad, que en virtud del cual se separa la religión del Estado. Donc, très concrètement, ce qui pose problème en France aujourd'hui, c'est la visibilité des signes religieux. Concretamente, lo que suscita problemas en el Estado francés es la visibilidad de los signos religiosos. Il est demandé aux musulmans, et en particulier aux femmes musulmanes, d'être invisibles dans l'espace public. Se les pide a los musulmanes y sobre todo a la mujer musulmana que sean invisibles en los espacios públicos. On
On a des problèmes également en France qui sont communs à d'autres pays européens sur la question de la radicalisation. Tenemos problemas en Francia que son comunes a otros países europeos, a saber la radicalización, Avec une volonté des pouvoirs publics d'imposer aux musulmans cette distinction entre les musulmans qui seraient considérés comme modérés et d'autres qui seraient considérés comme radicaux. Las instituciones intentan imponer esa idea de distinguir entre los musulmanes moderados y los musulmanes radicales. Ça s'accompagne effectivement par un certain nombre d'attitudes qu'il faut absolument dénoncer aujourd'hui, comme par exemple dans le système éducatif. Ello trae pues aparejado actitudes que deberían denunciarse, por ejemplo, en el sistema educativo, Où le ministère de l'Éducation avait envoyé au rectorat, des guidelines pour qu'ils puissent déceler des signes de radicalisation auprès des jeunes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación envió unas consignas a los responsables para que prohíban signos de radicalización. Donc on voit qu'il y a une ingérence, un contrôle de plus en plus pesant de l'État sur les pratiques religieuses des individus. Vemos pues una injerencia cada vez más mayor del Estado en la práctica religiosa de los individuos, de los ciudadanos. Plus récemment, suite aux attaques qui ont eu lieu en France en janvier et au mois de novembre, Recientemente, tras los ataques de noviembre, il y a eu des lois d'exception qui ont été votées en France, se adoptaron leyes de emergencia en Francia qui se sont traduites par de très nombreuses dérives. que se traducieron por diversos excesos, vulneraciones. Notamment des perquisitions abusives, des assignations à résidence également abusives, Por ejemplo, arrestos domiciliarios, persecuciones abusivas qui visent dans leur grande majorité les musulmans, que en su mayoría tienen por objetivo musulmanes. et des lieux de culte, puisque 45 mosquées ont été perquisitionnées depuis le mois de novembre 2015. Y también las mezquitas, porque 45 mezquitas fueron pues cerradas desde el 2015. Donc il y a une réelle inquiétude qui est partagée par de nombreux musulmans et aussi des associations de défense des droits de l'homme en France. Por eso hay una preocupación entre las personas y las asociaciones sobre esta vulneración de los derechos humanos en Francia. Et on a des associations de lutte contre l'islamophobie, mais aussi des associations comme Amnesty International qui recensent tous les abus qui ont été commis depuis le mois de novembre 2015. Tenemos asociaciones musulmanas y también Amnistía Internacional que intentan pues, ver los excesos que se cometieron desde noviembre del 2015. Sous prétexte de déceler quelques éléments radicaux et de lutter contre le terrorisme, Bajo el pretexto de prevenir radicalismos y de luchar contra el terrorismo, on contrôle l'ensemble de la communauté musulmane. lo que pretenden es controlar la comunidad musulmana entera. I'd like to talk about some of the things that we have done in Britain to counter the racism, the Islamophobia and the Nazis. Me gustaría hablar de las medidas que tomamos en Gran Bretaña para luchar contra la islamofobia y los neonazis. So in Britain we had two problems. One was the Nazis on the streets, the racist groups that marched on the streets of Britain. Tenemos dos problemas en Gran Bretaña. Por un lado, los nazis que salen por la calle. And they marched predominantly against Muslims. They said it was about extremist Muslims, but it was clear they were against all Muslims, and they were trying to build a movement against Muslims in Britain. Se manifestaban diciendo que estaban en contra de los musulmanes radicales, pero en realidad que están en contra de todos los musulmanes. So on different weekends they would pick different town centres to go to. Por eso los fines de semana se van a determinados pueblos, a determinadas ciudades. So the official line from the police and from the council was that we should ignore them. La mentira oficial de la policía es que
teníamos que ignorar lo que hacían. The problem with this position is that if you ignore Nazis, they can grow. Pero el problema de esta posición es que si ignoramos a los neonazis, se van haciendo más fuertes todavía. Rather than show how bad they are, they actually build more support around them and increase in numbers. En vez de que se vea lo malo que son, lo que hacen es pues ganar más adeptos, más simpatizantes. They also begin to gain more confidence as they think they are the majority. También empiezan a tener más confianza al pensar que son mayoría, que la mayor parte de la gente piensa como ellos. So in Britain, we have already seen what was happening in France, where the Nazis are growing in huge numbers. En Bretaña ya hemos visto lo que ocurre en Francia, es decir, que hay una subida tremenda de los grupos neonazis. So United Against Fascism agreed that wherever the Nazis marched, we would have a counter-mobilization. El ideal de Unidos contra el Racismo es que aunque vayan creciendo, aunque sean todavía más fuertes, tenemos que luchar contra ellos. To clearly demonstrate that actually there is an opposition to their views and that we will stand up and confront them. Para demostrar a todo el mundo que estamos en contra de ellos y que podemos hacerles frente. At the height of their movement, they could get 3,000 people on their marches. Y pueden llegar a tener 3.000 manifestantes estos grupos. Yesterday, in a small town in the north of England, they called a national demonstration and had 35 people. Ayer en un pueblo pequeño de Gran Bretaña llamaron para que la gente se manifieste, pero se fueron 35 personas solo. The anti-racists were able to mobilize 400 people, and many of those people came from the local mosques. Mientras que los antirracistas pudieron pues reunir a 400 personas, la mayoría de las cuales procedentes de mezquitas. This demonstrates that wherever we go out and mobilize, we can push them back. Esto muestra que si nos movilizamos podemos atajar a estos grupos. We also had a Nazi party called the British BNP, who also stood in elections, and they had local councillors, and they tried to have a member in the European Parliament. También tenemos un grupo neonazi que es el partido BNP, que llegó a tener concejales y también se presentó para las elecciones europeas. So we mobilized against them by producing leaflets stating the facts about this political party. Nos movilizamos contra ellos, por ejemplo, editando panfletos sobre la ideología de este partido. And we argued that we should call them Nazis because that is what they are. Nosotros creemos que tenemos que llamarles, tacharles de neonazis porque en realidad lo son. Wherever they try to have political meetings, we would campaign against that and stop them from holding those meetings. Cada vez que intentan celebrar reuniones políticas, pues nosotros nos opondremos, nos manifestaremos contra ellos. In doing so, we were able to make sure that their opinions and them as a political party did not become normal in our society. Haciendo esto, evitamos que se banalice la ideología de este partido y sea algo común en la sociedad. Their leader did become a leader he became a member of the European Parliament. Su líder, el líder de este partido extremista, pues se convirtió en miembro del Parlamento Europeo. But the important thing to say is, even when he got elected and he went to give his acceptance speech, every other member of the European Parliament walked off the stage. Cada vez, lo que habría que notar es que cada vez que intentaba hablar en el Parlamento Europeo, los demás miembros pues se iban de sus escaños. This is important because he knew he was isolated. Esto es importante porque sabía que estaba aislado. And everybody knew, it sent out a clear message that he's not a politician like the other politicians. Y todo el mundo le enviaba el mensaje de que no era un político como los demás. At that time, we were having a demonstration outside the town hall. Al mismo tiempo, pues celebramos una manifestación cerca del ayuntamiento. And the politicians inside said they could hear us calling him a Nazi. Y los políticos que estaban dentro nos oían decir que era un neonazi. And that is why they walked off the stage, because they knew they had to be accountable to us.
Y por eso liberaron los escaños, porque nos tenían que tener en cuenta. He has actually lost his seat now, En realidad acabó perdiendo su escaño, and the Nazi party was completely wiped out in elections in Britain. y este partido ya no tiene prácticamente representación en las elecciones británicas. And this is very different from the situation across other European countries. Y esta situación es distinta de los demás países europeos. And lots of people tell us this is because the British, we drink tea and we play cricket. Y mucha gente dice que bebemos té y jugamos al cricket. But I think actually the only difference is that we are willing to confront them and call them Nazis, which is what they are. Creo que la diferencia entre los demás y nosotros es que los tachamos de lo que son neonazis. And this example shows actually when you build an organization like Unite Against Fascism, Esto pues demuestra que cuando formamos una organización como por ejemplo Unidos contra el Fascismo, when you bring as many people together from different organizations, cuando reunimos a personas de distintas organizaciones, when you bring people together from different parties cuando reunimos a personas de distintos partidos who are all against the one thing, which is Nazis, que están en contra de una sola cosa, que es el neonazismo, you can win and the Nazis can be pushed back. podemos llegar a ganar y a hacer desaparecer a los neonazis. And that is an example of the success that we've had. Y este es un ejemplo del éxito que tuvimos. But I think our next battle is against the institutionalization of Islamophobia. Pero creo que la siguiente batalla es la institucionalización de la islamofobia. Coming from the government, Es una islamofobia procedente del gobierno, but also the mainstream press. pero también de los medios de comunicación que son más importantes, que más presionan. The assumption is that Muslims are isolated, Lo que se creen es que los musulmanes están aislados that we are not integrated y que no estamos integrados and part of the wider community. y que no somos parte de esta gran sociedad. We need to build links Tenemos que construir pues, vínculos and in practice demonstrate y sobre todo manifestarnos that this is not true. para demostrarles que esto no es verdad. One way of doing this ¿Por qué tenemos que hacer eso? is linking up with as many groups as possible. Pues tenemos que vincularnos a cuantos grupos sea posible. And I think it's absolutely vital that we are out on the streets in big numbers Por eso ahora somos más numerosos en las calles on the 19th of March. y sobre todo el 19 de marzo. This is to demonstrate that in every capital city in Europe, Esta manifestación se llevará a cabo en todas las capitales de Europa we will not let the racists y no dejaremos que los racistas divide us, nos dividan. and that we are strong and part of the wider community. Queremos demostrarles que somos fuertes y somos parte integrante de la sociedad. It is important to understand Es muy importante entender that Islamophobia will only grow que la islamofobia va a crecer únicamente if there is no opposition. si no hay una postura. Concernant la situation en France, on a constaté des évolutions qui sont plutôt positives. En relación a la situación en Francia, hemos constatado evoluciones más positivas. Il y a une prise de conscience de plus importante au sein de la communauté musulmane en particulier. Hay una toma de conciencia todavía más importante en el seno de la comunidad musulmana Sur l'importance de dénoncer les actes islamophobes sobre la importancia de denunciar los actos islamófobos pour pouvoir avoir des statistiques fiables sur la réalité du phénomène. para tener pues unas estadísticas fiables sobre este fenómeno. Donc les victimes d'islamophobie sont incitées à saisir, à dénoncer les actes auprès des forces de police. Las víctimas de la islamofobia pues se les insta a que denuncien estos actos ante la policía, À saisir la justice en cas de discrimination a recurrir a la justicia en caso de discriminación
Et on a dans certains cas des femmes qui avaient notamment été exclues pour port du voile sur leur lieu de travail. Tenemos casos en que mujeres fueron pues, despedidas por llevar el velo en su lugar de trabajo. Qui ont été rétablies dans leurs droits suite à des procédures judiciaires. Y al final pudieron regresar a su trabajo tras procesos judiciales. On a évoqué aussi la question des médias et le rôle des médias dans la stigmatisation de l'islam, dans l'essentialisation de l'islam. También hay que tener en cuenta la estigmatización que están llevando a cabo los medios de comunicación sobre el Islam. Et dans la construction de préjugés qui visent directement les musulmans. Y también sobre la construcción de prejuicios que tienen que ver directamente con los musulmanes. Donc il y a des associations de lutte contre l'islamophobie, mais aussi des simples citoyens. Hay asociaciones de lucha contra la islamofobia, pero también ciudadanos simples. Qui n'hésitent pas à écrire aux journaux, qui n'hésitent pas à demander un droit de réponse dans les journaux lorsque les articles sont diffamatoires et qu'ils stigmatisent les musulmans. Que no dudan en denunciar artículos periodísticos que estigmatizan, que excluyen a los musulmanes. Par exemple, la presse écrite, mais aussi la presse audiovisuelle. Por ejemplo, la prensa escrita, pero también la audiovisual. Pour illustrer des sujets qui parlent de l'islam. Para ilustrar pues, temas que abordan el Islam. Utiliser systématiquement des photos ou des images de femmes voilées intégralement. Utilizan muy a menudo pues, mujeres veladas íntegramente. Suite à l'intervention d'associations et de citoyens, des sites internet, notamment d'un journal très connu qui est le journal Le Monde. Tras la intervención de ciudadanos y también de un periódico conocido que es Le Monde, ont retiré ces images et maintenant sont davantage vigilants sur l'illustration des sujets. Al final se retiraron estas imágenes y se tiene más cuidado a la hora de abordar cuestiones parecidas. Comme cela a été évoqué également, la mobilisation est très importante, non seulement au sein des associations de lutte contre l'islamophobie. Como se ha dicho, la movilización no es solo importante en el seno de asociaciones contra la islamofobia, au sein des mosquées, mais aussi avec d'autres associations antiracistes. Por parte de las mezquitas, pero también en el caso de otras asociaciones antirracistas. Et aujourd'hui, il y a des ponts qui se créent et cette cause devient défendue plus largement. Y hoy estamos tendiendo puentes y esta causa está siendo defendida con más fuerza hoy en día. En France, la communauté musulmane est très importante, à peu près 5 millions. En Francia la comunidad musulmana es muy importante, hay alrededor de 5 millones de musulmanes. Donc elle a un pouvoir électoral qui est important également. Por lo tanto, tiene un poder electoral también importante. Donc il est très important aussi d'interpeller et de saisir les députés sur des questions, notamment ces questions de loi antiterroriste. Por eso es importante presionar a los diputados, sobre todo en relación a estas leyes antiterroristas. Et sur les questions très sensibles de la déchéance de nationalité également. Y también sobre la cuestión de la retirada de la nacionalidad. Pour finir avec un regard franco-français, je dirais que l'attitude de passivité qu'a eu tendance à avoir la communauté musulmane en France. Para terminar, diría que la actitud pasiva de la que fue objeto la comunidad musulmana en Francia a été très négative puisqu'elle a permis à l'islamophobie finalement de s'étendre. Fue muy negativa porque permitió que se difunda la islamofobia. Et les auteurs de propos d'actes islamophobes, mais également les pouvoirs politiques, enfin les élus qui avaient des propos islamophobes, avaient ce sentiment d'impunité. Los islamófobos y sobre todo los elegidos, los políticos que han hecho esto, pues se pensaban que eran impunes. Et la situation est en train d'évoluer petit à petit puisque les musulmans prennent conscience de leur rôle plein et entier dans cette société et veulent agir en tant que citoyens pour dénoncer ces injustices. Pero la situación está mejorando porque los musulmanes están tomando conciencia de su rol y están haciendo aportaciones
cada vez más importantes para luchar contra la islamofobia. So, I just wanted to say that the 19th of March Quería decir que el 19 de marzo is not just a demonstration of unity, no es una muestra de unidad, but also of Muslims demonstrating their rights no es solo una demostración de unidad, sino también manifestación de que los musulmanes pues exigen sus derechos to take to the streets. y asumen su derecho de salir a la calle. We are citizens of our countries, Nosotros somos ciudadanos de nuestros respectivos países and we have a right y tenemos derechos to campaign against our government. de manifestarnos contra nuestro gobierno. And we should not apologize No tenemos que pedir perdón for criticizing them. al criticarlos. In Britain, En Gran Bretaña, when we have demonstrations against the Nazis, cuando tenemos manifestaciones contra los neonazis, it is a legal demonstration son manifestaciones legales that the police have agreed. y son manifestaciones que cuentan con la autorización de la policía. However, Sin embargo, the police will spend a lot of time going to the Muslim community and asking them not to let the young people come out and join this demonstration. antes de que se celebre, la policía pues haría un tremendo esfuerzo para hacer que los musulmanes desistan de esta manifestación. This is wrong Esto es incorrecto because what it does is it isolates the Muslim community. porque lo que hace es aislar a la comunidad musulmana. We have had situations in Britain where the Nazis have marched on our streets Tuvimos situaciones en las que los neonazis se manifestaron por las calles. The police have sent letters to the Muslim community saying, you must stay indoors, we cannot protect you that day. Y en este caso la policía vino a las casas y dijo a los musulmanes que mejor que se queden en casa porque no iban a garantizarles protección. We have to stand up and say, this is unacceptable. Tenemos que rebelarnos contra eso y decir que es inaceptable They have a duty to protect us on our streets. porque tienen la obligación de protegernos estando en las calles. And we are equal citizens. Y somos ciudadanos como los demás, iguales que los demás. And we must fight for that right. Y tenemos que luchar por este derecho. And with that in mind, Con eso en mente, I would like to ask everyone here to get involved me gustaría pedir a cada uno y a cada una de vosotras involucrarse en eso and help us to build the biggest demonstration that we can have in Barcelona. y ayudarnos a participar en la manifestación más grande de Barcelona, Just as I will be doing in London. igual que lo que haríamos en Londres. There are many people here today, Hay muchas personas hoy and it would be wonderful if you all come out on the 19th. y sería muy interesante que estuvierais todos y todas en el 19 de marzo. But we need far more people than those that are here today Pero necesitamos todavía a más gente de la que está aquí to make a difference. para que marquemos la diferencia. So I would ask you to all get involved in getting the message out. Por eso os pido que os impliquéis todos y todas y que transmitáis el mensaje. Help us to get the word out to the wider community that use this mosque. Podéis llegar a la comunidad que emplea esta mezquita, But also in your other networks, at your workplaces, at your schools, at your places of education and college. pero también os pido que hagáis llegar el mensaje a vuestro entorno de trabajo, de escuela, entre otros. I know a lot of young people today, especially in the Muslim community, use social media. Sé que muchos jóvenes musulmanes utilizan los medios sociales. We'd like you to use your social media to get the message out about the importance of the 19th of March. Nos gustaría que se utilizan estos medios para que haya mucha gente para el 19 de marzo. We can stop this racism Podemos parar este racismo and Islamophobia y la islamofobia if we all stand together, si todos nos unimos, Muslims and non-Muslims, tanto musulmanes como no musulmanes, young and old, tanto jóvenes como ancianos, and say no more. y decir basta.
Aquí acaban las hermanas, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Si tenéis, los hermanos y hermanas, si tenéis alguna duda, alguna aportación, alguna cosa que no haya quedado clara, podéis preguntar en español. Una pregunta, Francia. Después de la renovación de la ley de emergencia del país viviendo desde el 13 de noviembre, que han hecho la asociación contra esta ley. Porque esta ley, como todos sabemos, que coge a la gente sin previo aviso, investigaciones sin previo aviso, y muchas cosas más contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Que han hecho la asociación. Ok, donc le frère pose la question que après l'approbation de cette loi, qui est la loi d'urgence, quels sont les attentats que vous avez achevés, les objectifs que vous avez achevés avec cette association CASLAS? Parce que selon cette loi, il dit qu'il y a des perquisitions, comme vous avez dit avant, il y a aussi la décharge de la sécurité. Et voilà, qu'est-ce que vous avez achevé avec cette association? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec la structure à laquelle j'appartiens, on est plutôt dans un état d'esprit de donner les outils aux acteurs associatifs de terrain pour qu'ils puissent être les relais de la lutte contre l'islamophobie. Ok, lo que pretendemos nosotros en esta asociación es proporcionar los medios a la gente que está en el terreno para que pueda prevenir este problema o este racismo. C'est-à-dire que ce problème-là, très spécifique de l'état d'urgence, les questions d'échéance de nationalité, ce sont des questions qui concernent tous les citoyens musulmans et une seule association, vu les moyens très limités dont on dispose, ne peut pas mener ce combat seule. Por eso nuestra asociación sola no puede llevar a cabo este combate porque se trata de una cuestión que concierne a todos los musulmanes, es decir, la islamofobia, esta ley de emergencia concierne no solo a un grupo de musulmanes, sino a la comunidad musulmana entera. Por eso el trabajo lo tienen que llevar varias asociaciones, no solo una. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opinion publique française, elle est préparée depuis des années aussi à ces mesures. Ce qui fait que, par exemple, 90% des Français sont en faveur de la loi pour la déchéance de nationalité. Hay que saber que desde mucho tiempo la sociedad francesa pues está de acuerdo con medidas de este tipo. Por ejemplo, el 80% de los franceses está a favor de despojar a los ciudadanos de la nacionalidad francesa. Les hommes politiques, à 1 an et demi de l'échéance présidentielle, l'échéance électorale, l'élection présidentielle, vont forcément aller dans le sens de l'opinion publique. Por eso, habiendo 1 año y medio de las elecciones generales, pues los políticos por fuerza van a seguir la opinión mayoritaria, lo que opinan la mayoría de los franceses. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que des avocats très réputés en France, qui sont spécialisés notamment dans la défense des droits humains, ont pris quelques cas particuliers, ont accepté de défendre des personnes qui étaient victimes de perquisitions abusives ou d'assignations à résidence abusive. Ils les ont défendus devant les plus hautes autorités de justice de l'État français, le Conseil d'État, et ils ont obtenu gain de cause. Hay que decir, sin embargo, que hay unos abogados reputados que se han volcado en defender algunas causas y que al final, tras mucho tiempo de lucha, han llegado a lograr hacer logros concretos. Il y a une pétition, il y a une action en justice qui a été intentée par plus de 450 personnes, des associations de défense des droits de l'homme, des avocats, des universitaires, des juristes qui ont dénoncé la loi qui établit l'état d'urgence devant la justice. Hay 450 asociaciones, personas, entre otros, que han denunciado esta ley de emergencia. On a aussi le Conseil de l'Europe qui
qui vérifie que la France respecte ses engagements internationaux. Tenemos también el Consejo de Europa que también vela por que Francia garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Qui suit particulièrement ce qui se passe en ce moment en France. Y que está pues, siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo en la actualidad en Francia. La France, elle est surveillée au niveau international, elle est surveillée à l'intérieur, mais malheureusement, c'est vrai, on ne peut pas empêcher ces mesures d'avoir lieu. Francia está siendo vigilada a nivel internacional y también a nivel interno, pero desgraciadamente no hemos logrado impedir que estas medidas pues, vayan para adelante. On accompagne les victimes dans leur recours devant la justice. Acompañamos a las víctimas en los procesos judiciales. On les dénonce devant la presse également. También denunciamos pues, a los autores ante los medios. Puis il appartient à chaque citoyen, à chaque électeur de saisir ses députés pour l'interroger sur ces lois. Y también hay que destacar que cada ciudadano tiene que intentar presionar a los diputados, a los representantes, para que pues, no se aprueben estas leyes. Pues, la question que la personne pose, c'est que il dit que elle ne sait pas si il faut qu'il y ait une rééducation de la société, si le problème est dû à l'éducation des enfants par exemple, et aussi des médias, l'image que les médias donnent. Donc qu'est-ce que vous pensez que le problème pourra être résolu avec une rééducation de la société, surtout en ce qui concerne les valeurs par rapport à des enfants? Qu'est-ce que vous pensez? Education, re-educate society. I think the issue is that the racism is actually coming from the state and the media, and actually the state are the people responsible for the education. Creo que el racismo procede del Estado y los medios de comunicación. And I think the problem is that actually the state has an agenda. Y creo que el problema radica en que el Estado tiene su propia agenda. We have seen over the decades where they will scapegoat different groups. Hemos visto durante décadas que han ido pues haciendo chivo expiatorio con determinados grupos. So in the past, it may have been black people or Jews. En el pasado puede que esta gente haya sido de raza negra o judíos. We know when, over the last 10 years ago, when they first started focusing on Muslims, Ya sabemos que últimamente se están centrando en los musulmanes. I think it's very much to do with their foreign policy. Y tienen mucho que hacer en relación con su política exterior. But I think now what we're seeing across Europe,
Lo que vemos ahora, sin embargo, en Europa, is an attack on all working class people because of austerity. es el ataque a todas las clases debido a la austeridad. Perdón, es el ataque contra la clase trabajadora debido a medidas de austeridad. So they say that the biggest problem in our societies are Muslims. Dicen que el problema importante de nuestras sociedades son los musulmanes. However, I would argue the biggest problems are the attacks on our education system. Sin embargo, lo que digo yo es que los grandes problemas tienen que ver con los ataques al sistema educativo. The attack on our health services También la puesta en entredicho de nuestros sistemas sanitarios and the lack of jobs for young people. y la carencia de oportunidades de trabajo para los jóvenes. However, across Europe, Sin embargo, en Europa, rather than the government deal with these issues, en vez de que el gobierno aborde estas cuestiones, they say that the problem in our societies are Muslims. achacan la culpa de todo en la sociedad a los musulmanes. And we have to be very clear about this. Y nosotros estuvimos muy claros al respecto. And if we are clear, we can then link with other groups who are fighting on these Y issues. si lo tenemos todo claro, podemos colaborar con otros grupos para abordar temas comunes. It's very important to understand Es muy importante entender that for governments, que para los gobiernos it is about ideology. todo tiene que ver con la ideología. So for instance, in Britain, Por ejemplo, en Gran Bretaña we are campaigning to get the 6,000 refugees based in Calais over to England. estamos luchando para que they remain in Calais, They remain in Calais, but we're campaigning to bring them to England. Okay. Estamos luchando para que los inmigrantes refugiados que están en Calais pues puedan ir a Gran Bretaña. The government tells us there is no money for these people and there are no homes for these people. El gobierno nos dice, sin embargo, que no hay casas para esta gente. No hay casas ni dinero para esta gente. However, we know there are lots of empty houses in Britain, Sin embargo, sabemos que hay muchas casas donde no vive nadie en Gran Bretaña and also that our government is willing to spend billions on yet another war in Syria. y que nuestro gobierno tiene la intención de gastar mucho dinero en la guerra en Siria. So when they blame the refugees, Cuando echan la culpa a los refugiados, we know it is a lie. y sabemos que mienten, So it suits them. porque les conviene. I think our job is to get out and change the narrative. Por eso lo que tenemos que hacer, nuestra función es cambiarlo todo. And that is why in Britain we campaign to welcome refugees. Y por eso nosotros luchamos para dar la bienvenida a los refugiados en Gran Bretaña. We build a big movement Hemos construido un gran movimiento to demonstrate to the government that we do not fall for their lies. para demostrar al gobierno que no nos dejamos engañar por sus mentiras. And at the same time, Y al mismo tiempo we campaign on the issues that are really important, like education, like jobs, like the health luchamos por service. cuestiones importantes como el trabajo, como la educación, entre otros aspectos. Nos quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo he escuchado la crítica que hacéis vosotros a los gobiernos y a la gente contra los musulmanes, pero no escucho ni a ustedes ni a muchos oradores decir qué parte tiene culpa nosotros los musulmanes de que eso sea de esa manera, porque no solo creo desde mi humilde opinión, es parte de los gobiernos, también es parte nuestra. Y voy a explicar el por qué. Por ejemplo, hay un grupo que se llama dada y muchos musulmanes, si se meten en la web, tanto francesa, que ha comentado, como española, y países árabes, donde reconocen a esas personas como musulmanes. Cuando el Corán dice que en Oriente aparecerá una tribu que sus rezos no llegarán más allá de su garganta y saldrán del Islam como una flecha, que cuando sale la flecha del arco no retornarán nunca más al Islam. Donc, Entonces, ¿qué quiere decir esto desde mi humilde opinión?
que no todos pueden ser musulmanes. Me parece que lo dice muy claro el Corán. Entonces, si nosotros no hacemos una crítica severa sobre estos grupos, no podemos pretender que los que no son musulmanes no nos critiquen sobre estos grupos. La question c'est que vous deux, vous avez abordé donc les critiques au gouvernement à l'égard des musulmans, mais vous n'avez pas parlé des aspects négatifs de la communauté musulmane qui peut avoir donc une partie du problème parce que, par exemple, l'existence de groupes comme État islamique qui sont néanmoins reconnus comme musulmans par des pays ou par des associations musulmanes. Et il dit que le problème est qu'il ne faut pas les reconnaître comme tels. Ce ne sont pas des musulmans parce qu'il y a des hadiths qui abordent des personnes qui font la prière, mais qui le font, mais au fond ne sont pas des musulmans. Donc, I understand what you're saying, brother, entiendo lo que dices, hermano, and I hear this very often. y a menudo oigo esto. But let us be quite clear on this. Pero tenemos que ser claros al respecto. We in this room as Muslims Nosotros aquí somos musulmanes are not responsible for ISIS. y no somos responsables de Estado Islámico. Actually, the reason ISIS exists La razón de la existencia de Estado Islámico is because many Western governments es que muchos gobiernos have occidentales intervened in the Middle East, intervinieron en Oriente Medio, supporting various dictators apoyando a varios dictadores and selling various different groups arms. y vendiendo a muchos grupos armamento. For me to come out and say I am against ISIS will not stop ISIS. Que yo salga y diga estoy en contra de Estado Islámico, eso no va a hacerles desaparecer. But maybe my government's foreign policy changing may affect what ISIS do. Pero quizás la política exterior de mi gobierno, si cambia, puede afectar, puede hacer mejoras. When other groups of different faiths En cuanto a otras confesiones, do something, the whole faith are not held responsible. cuando parte de una comunidad, una religión hace algo, no se responsabiliza la comunidad entera de lo que hace esta parte. But when it comes to Muslims, we are all held accountable. Pero en cuanto a los musulmanes, pues se nos echa la culpa a todos. We should not fall into the trap No tenemos que caer en la trampa, of apologizing or taking responsibilities for their actions. por ejemplo, pidiendo perdón por sus acciones. When a white young American goes to a school and shoots people, Cuando un americano va a un colegio y empieza a matar, not every white young American is held responsible. pues no se generaliza de que todo americano blanco es responsable de lo que hizo. With regards to your question about being self-critical, Respecto de la autocrítica, I think every community has to do that, every group has to do that. creo que todas las comunidades lo tienen que hacer, todos los grupos. However, there is a time and place, and that place has to be a safe environment Sin embargo, tenemos un tiempo y un lugar y tiene que haber un entorno seguro for the community to deal with those issues. para que la comunidad pues trate estas cuestiones. But it should not be played out through national politics that we're seeing now. Pero no tenemos que olvidar las políticas nacionales que se están llevando a cabo ahora. There are people in France who argue that French women that wore the scarf were oppressed. Hay gente que afirma que en Francia las mujeres que llevan el velo están oprimidas. How is banning the scarf helping those women? Entonces, ¿cómo ayuda la prohibición del velo a estas personas? The only A result, estas mujeres, perdón.
The only result of that legislation is to actually isolate those women further in the home so that they can't go to school and they can't participate in the wider society. Esta ley que prohíbe llevar el velo lo que hace es excluir a estas mujeres e impedir que estén en el sistema educativo y tengan oportunidades. Perdona, usted acaba de decir Estado Islámico, ¿no? Cuando usted dice Estado Islámico, está reconociendo que ese tipo de personas son musulmanas. Ha dicho ISIS en castellano, se ha traducido como Estado Sí, pero Islámico. antes ha dicho En inglés Estado, ha dicho ISIS. Estado Islámico. Esa es la parte que yo entiendo que nosotros cometemos. Nosotros como musulmanes lo entendemos, pero si al lado mío no hay un musulmán, va a entender que yo estoy apoyando a ese tipo de ser musulmán. Perdona, en inglés ISIS, Islamic State in Lebanon and Syria. And in Spanish it's translated as Estado Islámico en Siria, en Irak y en Siria. Daesh. Sí, sí, la traducción, the translation I think was accurate because he said ISIS and its Islamic State in Iraq and Lebanon. So he's complaining about accepting these denominations. Why we have to say the Islamic State? Pues muchas gracias, perdone. Thank you and sorry. Pues acabamos aquí la charla. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por vuestra asistencia. También damos las gracias a la hermana Nora por habernos ofrecido esta charla y también a la hermana Sheila por venir desde Gran Bretaña. Muchas gracias a los dos. Solo un anuncio que la manifestación del 19 de marzo, que Nahella ha mencionado como 100 veces, en Barcelona lo vamos a hacer desde Estación de Francia, donde la gente emigrada de Andalucía llegaba y a menudo sufría manos de la policía, de Estación de Francia hasta el mar a Barceloneta, donde tenemos hacer un acto conjunto con la gente en Líbano, en Beirut. Todo el mundo está bienvenida el 19 de marzo, pero antes tenemos que trabajar para que la máxima de la gente venga. Hay carteles aquí, hay mucho más material en Español La Fontana, Grande Gracia 190. Como decía Nahella, difundámoslo por las redes sociales, que todo el mundo, bueno, muchísima gente tiene sus Facebooks llenos de fotos de gatos y no sé qué. Este mes, aparte de los gatos, tiene que ver la movilización de la manifestación, los Twitters, los Facebooks, los WhatsApps, todo esto hay que movilizar gente. Es basta pro racismo, refugees welcome, stop islamofobia y otros temas todos relacionados con los derechos humanos. Entonces, movilicémonos unánimemente. Ayer hubo un acto enorme en Gracia, 300, 400 personas contra la islamofobia. Esto es lo que hay que extender en Barcelona y otros municipios. Si tenéis ganas de realizar cosas, enviamos gente a dar charlas con vosotras en las mezquitas, en las asociaciones, lo que sea. Movilicémonos contra el racismo, contra la islamofobia. Shukran.